Hey, ¿qué tal chicos y chicas? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y chicos, hoy nos encontramos en iForTodos, un nuevo juego de Tencent que acaba de salir exactamente el día de ayer y está disponible para varios países, agregando Colombia, Estados Unidos, Corea y un montón de otros países más. Y bueno, el día de hoy nos vamos a encargar de hacer una review completa de este juego para ver si vale la pena o no, porque vendría siendo una competencia bien exacta para lo que vendría siendo Valorant, Hyperfront, Standoff y muchos juegos más que tiene el mismo género shooter. La única diferencia que hace este juego único es su arte, su belleza. Exactamente, es demasiado lindo porque está ambientado en los años 80, pero un tipo futurístico, ¿no? Estilo cyberpunk, pero demasiado épico. Me recuerda mucho a lo que vendría siendo Apex Legends. Está demasiado impresionante este juego en cuestión gráficos, en cuestión de historia, porque sí, también contamos con una historia detrás del juego y un posible anime, porque se mira demasiado épico y creo que el anime tendría mucho potencial. Recordemos que la versión original de este juego es una versión china que se llama i4 y exactamente este vendría siendo el i4 2, que sería una copia un poquito más bajita, pero contaríamos con todos los mapas, con todos los personajes, habilidades, equipamientos, así que estaría siendo igual de épico. Solamente estarían cambiando de las cuestiones gráficas, estarían cambiando algunas mecánicas y un montón de cosas más, pero estarían siendo de casi el mismo juego. Estaríamos contando también con un pase de batalla, estaríamos contando con eventos, una ruleta también que está demasiado épica la skin, por cierto. En cuestión para los dispositivos mobile, pues está muy bien optimizado. A mí me deja jugar a 90 FPS en gráficos Ultra HD. Exactamente, ahorita ya me encuentro jugando en gráficos HD con 60 FPS porque estoy notando que, bueno, mi teléfono es un poquito bajito, pues no es tan potente como los demás, pero con esas limitaciones puedo disfrutar de este juego con unos muy buenos gráficos, con una muy buena estabilidad. El ping lo tengo alto porque cometí un error que me puse en el servidor de América del Norte y pues claro, me anda el ping allá por Texas. Ahora, en cuestiones de mecánicas, pues se me hace muy parecido al Valorant. No tienes mucha movilidad y creo, bueno, lo hicieron de esa manera porque como es un juego shooter, es un juego de precisión, que hay que tener una muy buena control de retroceso con las armas, porque es que las partidas están muy tensas. El juego acaba de salir y no hay ningún pinche bot, gente, que solamente muriendo me la tiro yo. Y bueno, una vez dicho todo esto, creo que, bueno, dame tu opinión, porque yo, en mi humilde opinión, yo a este juego le miro mucho futuro, porque es que exactamente tiene todo. Tiene optimización, tiene gráficos, tiene modo historia, tiene eventos, pase de batalla. ¿Quién no tiene este juego? Díganme, gente, ¿quién no tiene este juego? ¿Qué le hace falta para yo hacer un video? Porque claro, está muy interesante, porque en mi simple opinión no le hace falta nada. Y para las personas que me dicen, no, pero es que no tiene un Battle Royale, gente, no es un Battle Royale, es un juego shooter, es como un Valorant para dispositivos móviles, claro. Por eso desde un principio yo les dije que este juego vendría siendo una competencia directa hacia Valorant, Hyperfront, Standoff. Yo creo que este juego lo va a patear a todos esos, porque bueno, miren, Valorant no viene ahorita. Hyperfront es una copia de esta madre de NetEase, la misma empresa de Protest, que bueno, ahí los miro un poquito dormiditos en cuestiones de eventos, en cuestiones de pases de batalla, y es algo que este juego pues viene potente en todo eso, así que hay que tener cuidado, gente, hay que tener cuidado. Hyperfront, Valorant, tengan mucho cuidado. Ahora hablemos un poquito sobre el arsenal, porque es que tiene un montón de armas que ni conozco por cerca. Tiene una AK-12 que es que no la conozco, nunca he visto esta arma, pero yo creo que es la más poderosa dentro de iForTodos, porque es que pega durísimo. Me he hecho unos tremendos kills que es que están épicos, También contamos, claro, con francotiradores, también contamos con cuchillos, navajitas tipo Overwatch. Y entrando al tema de Overwatch, de Valorant, también contamos con habilidades. Cada personaje tiene sus habilidades pasivas, activas, toda esa madre. Y también contamos con granadas, utensilios para poder comprar, porque el juego funciona con una tienda dentro de las partidas, que dentro de esa tienda tú tienes que comprar las armas para pelear con tus enemigos. Y bueno, hablando sobre modos de juego que están disponibles, tenemos el modo de desactivar bombas y activar. Es el único modo que he jugado, porque hay otros dos que no sé, y como está en inglés, pues no sé inglés, así que interesante, ¿no lo creen? Ahora sí, ha llegado el momento de dar una puntuación a este queridísimo juego, y claro, yo le doy una puntuación de 10 de 10 porque cumple todas mis expectativas. Claro, como recordemos que es un juego hecho por Tencent y un primo de Tencent que se llama Morph, no sé qué madres, pero es que está una completa locura este juego. Me gusta, me encanta. Es que me gusta todo, gente. Aparte que una vez hablando con Tencent, yo creo que va a venir el competitivo dentro de este juego en poco tiempo. Aparte que hay mucho público, hay mucha gente que le gusta este modo de shooter, entonces va a estar demasiado interesante el competitivo dentro de este juego, los torneos, los mundiales. Y es que
va a ser una completa locura, va a ser una completa locura. Ahora, por si me preguntan, bueno, mis suscriptores, Nova, ¿qué va a pasar con Blood Strike? Pues gente, vamos a decir normal. Yo solamente voy a estar subiendo unos 2 videitos a la semana sobre iForce 2, porque es que este juego me gusta y me tiene reviciado, gente. Bueno, es que una completa locura, gente. Yo ayer lo descargué ayer por la noche y dije, bueno, lo vamos a probar y a ver qué tal, porque es demasiado interesante, un nuevo shooter, pero nunca pensé que me iba a viciar de un shooter, porque claro, yo también jugué Standoff 2, también jugué un montón de copias de Counter Strike y ninguno me gustó, porque claro, todos los muñequitos eran bien tiesos, las armas tenían un retroceso enorme, aparte que no tenían las mecánicas, no me gustan para nada. Y este juego es algo muy diferente, porque es que contamos con un mundo ya hecho, es algo bien original, es un shooter bien original, bien elaborado, muy buena optimización, buenos gráficos, como ya les he contado desde un principio. Y es que este juego es único, y le va a hacer mucha competencia a Valorant. Así que chicos de mi comunidad de YouTube, no se preocupen, porque yo seguiré subiendo Blood Strike junto a este nuevo juego a mi canal principal. Claro, va a crear un segundo canal porque también se vienen un montón de juegos y también tengo pensado hacer videos de otros juegos, porque es que me gusta jugar, claro. Y en fin chicos, el video del día de hoy ha llegado hasta su final. Espero que les haya gustado este video, comenten si les gustó el video. Y claro, si quieren saber cómo descargarlo, solamente me lo tienen que hacer saber. Yo les voy a traer un mini tutorial de cómo descargarlo. Una vez dicho todo esto, va con el gameplay porque está demasiado tenso, porque vamos ganando y nos pegaron una reverenda pateadiza, gente. Entonces nos vemos en un próximo video. Chau chau. In the dead run? Victory! Your spark of hope is Them gone. into pieces. Enemy spotted mid. I thought Victory! I'm already counting chickens. Hey, There's another one. You can't hide much. One enemy remaining. Elon, today is my day. Enemy. Enemy remaining. Caught in the act. I'm already counting chickens. One Enemy enemy spotted A. remaining. One dead. We'll see who gets in first. Enemy and attacker spawn. EMP not defused Another yet. problem? Trouble shots. EMP device.